Tlanextili nokniuan amanina mechtlajpaloa pan intonali chiknaui kowatl teotlapaleuiketl chalchihuitlicue. Hola hermanitos, los saludo, buen día. Hoy en este día 9 serpiente de la cuenta del tiempo. El día de hoy les traigo esta frase, ¿verdad? Que está pensado justamente para este día. Dice así: Momatepostli tlenkawani, moteo tlakatzin, mitzmachti, tianehnemis, ika ameyali, ahuiyak, chipawak, wan ken, atlachinolin, pahtli. En castellano mexicano, que la justicia que vive en la flama de tu ser humanizado te enseñe a fluir con el manantial impecable perfumado y como el vapor sagrado de la medicina. Nos habla precisamente de este trabajo que cada uno de nosotros debemos guiarnos desde la justicia de nosotros, no la justicia de los demás, porque los demás van a hablar también desde su ego, desde su comprensión, desde su importancia como personas que creen saberlo todo. Entonces, cuando tú hablas desde tu justicia contigo mismo, desde el trabajo energético que emana dentro de ti, podrás fluir como ese manantial de agua, como ese río caudaloso que siempre va a ir buscando la manera de avanzar hacia adelante, ¿sí? De ser disciplinado, de ir buscando los espacios para poder avanzar. Que van a haber obstáculos en el camino, sí. Que van a haber situaciones que no nos permitan avanzar. Situaciones, personas, trabajo y todos esos obstáculos que se nos van a presentar en la vida. Vamos a trabajarlo para que el tecuani que emana, que vive dentro de nosotros, pueda devorar nuestros miedos, miedo al que dirán, dudas por si no logramos nuestros objetivos y pues los deseos desmedidos de querer hacerse el importante, cuando nadie es más y nadie es menos. Así nos enseña Chalchihuitlicue de vivir, de cambiar, de adaptarnos a las situaciones, de actuar con disciplina y sobre todo con perseverancia. Así como la gota de agua perfora diariamente, con una gota de agua perfora la roca más dura, así podemos lograr nuestros objetivos a pesar de las montañas y obstáculos que se nos presenten en nuestro sendero, en el fluir de nuestra vida.